Buenas tardes, con este video quiero presentarles un análisis del derecho económico completo y resumido según la condición actual del país en general, del mundo, que es el COVID-19 en este año tan atípico para el comportamiento de la economía. Para esto tendremos en cuenta cuatro términos especiales: el crecimiento económico, la política fiscal, la política monetaria y la política comercial. Y para temas de practicidad, cada uno de estos significados de los cuatro términos que acabo de nombrar irán acompañados con su respectivo análisis en torno a Colombia en este año tan atípico. El primer término que tenemos que analizar es el crecimiento económico. El crecimiento económico es un aumento de la renta de valores y bienes y servicios finales en un determinado tiempo. Esto quiere decir que es todo lo que el Estado percibe en determinado tiempo en torno a la renta. Y para poder analizar tendremos que determinar ciertos indicadores económicos que nos van a llevar a una perspectiva futuro de lo que es el crecimiento económico dentro del país. Estos indicadores por lo general los da el DANE, pero las perspectivas a futuro las da el Banco de la República. El DANE realmente no hace estas perspectivas a futuro. Uno de estos indicadores, y el más relevante e importante, es el PIB, que claro, es el Producto Interno Bruto. Pues entre otras cosas es el valor total de todos los bienes y servicios producidos en determinado tiempo durante el país. Em, y como pues ya se aclaró bien el término y la función de esta estructura de la economía, tendremos que entonces analizar los datos que nos da el DANE en determinado tiempo. Bueno, el DANE nos da en términos de PIB, nos da en periodos de trimestres. Y pues para este trimestre del año 2021 dice que creció un 1,1 frente al trimestre anterior del año 2020. Otro de los indicadores que podemos tener en cuenta es la inflación. Esto que hace referencia a la inflación es un aumento desordenado de los precios de los bienes y servicios que se comercializan dentro del mercado y también por un determinado tiempo. Esto es muy importante porque ya sea a mayor inflación o a menor inflación, pues los precios dentro del mercado van a variar. Y pues para concluir tendremos que decir que el dato que nos arroja el DANE para la inflación en el periodo de abril 2021 dice que ha subido un 0,1%. Un término que cabe aclarar dentro del análisis económico del derecho es la política monetaria. Esto hace referencia al conjunto de acciones orientadas para controlar el flujo del dinero dentro de un país, que lo hace el Estado mediante el Banco de la República. Esto lo hace a través de diferentes instrumentos. Dentro de ellos está el IPC, que pues es el índice del precio consumidor. Para ser más claro, pues es el precio de las canastas familiares de los colombianos. Y en cuanto a esto, el DANE nos arroja que hubo una variación en el mes de abril del 2021 del 0,59%. Otro de los instrumentos es la tasa de descuento. La tasa de descuento no es más que es un interés sobre el préstamo de un banco central, que el Banco de la República le otorga a los bancos comerciales. Y pues esto lo hace por medio, ¿para qué? Para controlar el flujo del dinero, y ya sea si quiere subir el dinero dentro del mercado o bajar el dinero. Si quiere subir el dinero del mercado, lo único que tiene que hacer es subir la tasa de interés para que los bancos hagan más préstamos a las personas. Si quiere bajar el flujo del dinero dentro de la economía, tiene que subir esta tasa de interés para hacer menos préstamos, para que los bancos comerciales hagan menos préstamos a las personas. El tercer instrumento que pues podemos traer aquí para determinar la política monetaria es el encaje bancario. El encaje bancario es un requisito de unas reservas que tiene que tener el banco, que le pide requisitos a los bancos comerciales. Igualmente, si lo que quiere es subir o bajar el flujo del dinero dentro de la economía, pues tiene que subir o bajar este requisito de reservas mínimos que le pide a los bancos comerciales. Y como último instrumento que tenemos son las operaciones del mercado, que no es más que una compra de títulos
de deuda pública. Y igualmente, si quiere subir o bajar, tiene que comprar menos o comprar más títulos de deuda pública. Y para terminar, tenemos el tercer y cuarto término, que el tercero es la política fiscal, que este término estudia el presupuesto del Estado en el recaudo y en el gasto público. Pues para poder generar esta política se debe promover el empleo suficiente, el crecimiento eficiente, la igualdad de las personas y el funcionamiento de las instituciones. Y como instrumento para calcular esta política fiscal tenemos uno de los más importantes, que es la tasa del desempleo del país. Em, Esto nos ayuda a determinar esta política en cuanto a que el DANE nos arrojó un dato muy importante, que para marzo del 2021 em, tuvo una tasa de crecimiento frente al año pasado en el mismo mes, y fue del 14,2% de desempleo. El otro término que tenemos es la política comercial. Esto hace referencia no más que a importaciones y exportaciones dentro del país. Y bueno, aquí los datos que nos arrojan son en conjunto con el DANE y la DIAN. El país ha disminuido un 11,7% en cuanto a importaciones a finales del 2020, y en cuanto a exportaciones sí hubo un incremento frente al año pasado, y pues en la actualidad está en un 43,9% de lo que va al año. Y ya a modo conclusión, como análisis general, podemos observar que los datos que nos arrojan en la DIANI y junto a la DANE para la política comercial, pues a veces no son muy buenos frente a la política, frente a la coyuntura que está viendo actualmente el país en cuanto al COVID-19. Podemos ver que en cuanto a las importaciones realmente no ha subido mucho y ha sido afectada frente a las políticas de salubridad que pueden generar entre países para temas de importación. También podemos ver que el desempleo ha aumentado frente al año pasado respecto al COVID-19, ya que podemos ver que realmente no hay condiciones aptas aún para poder generar empleo y para poder estabilizar las empresas, ya sean medianas o pequeñas empresas, que han tenido que cerrar durante esta coyuntura, que por eso también ha bajado un poco la tasa de desempleo, que lo que hace es afectar y pues la economía en general de Colombia.